Bien, pues el tema que se acordó presentar el día de hoy lo titulamos La gestión de riesgos y el ordenamiento territorial, construyendo comunidades resilientes. La siguiente, por favor, y que tiene que ver con lo que mencionaba de inicio. Partiendo de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, eh, iniciaría con los dos instrumentos que le dan origen, que la promueven y sobre todo que la implementan, que son la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En el caso de la primera, como podemos ver en este esquema, después del Plan Nacional de Desarrollo, tenemos el Sistema General de Planeación Territorial y encabezado este sistema tiene la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y que a diferencia de otros programas nacionales, este tiene un horizonte que va más allá de lo que es el periodo de este sexenio, es decir, es un horizonte de 20 años, del año 2020 al año 2040. Después, derivado de esta estrategia nacional, está el programa nacional que ya mencionaba, y este sí se acota del año de su publicación, 2021, al final de este periodo de gobierno, que es el presente año 2024, en el próximo mes de septiembre. Después tenemos los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano o similares, ya que cada legislación estatal los maneja de diferente manera, los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones y los planes o programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Y finalmente, los planes o programas de desarrollo urbano derivado de los anteriores. En el caso de los programas municipales de desarrollo urbano, aunque la ley está acotada a desarrollo urbano, hemos identificado la imperiosa necesidad de que se amplíe al ordenamiento del territorio, es decir, no solo apliquen a los asentamientos humanos urbanos, sino apliquen a la totalidad del territorio de cada uno de los municipios, sobre todo identificando que el municipio promedio del país, su asentamiento humano o sus asentamientos humanos suman únicamente el 3% de la superficie de estos, de tal forma que el 97% en promedio del resto de la superficie de los municipios no tiene un asentamiento humano, pero sí tiene una interacción directa con lo que son estos asentamientos humanos y además enfatizaríamos e incluiríamos no solo a los urbanos, sino también a los rurales. Nada más por mencionar cómo se concibe por una parte la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Este es el instrumento rector que configura la dimensión espacial y territorial del desarrollo de México en un horizonte de mediano y largo plazo, como ya mencionaba, hacia el año 2040. Y por otro lado, el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es el elemento transversal de las políticas públicas de la Administración Pública Federal y de los sectores público, social y privado en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. La siguiente, por favor. Comenzaríamos de manera muy breve a hablar de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. La siguiente, en donde esta contiene 24 metas vinculadas a contribuir en función de los acuerdos internacionales que ha establecido México
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por mencionar no los 24, pero algunos de los más relevantes, está el que se vincula con el tema de bienestar, con el de la equidad en la propiedad social, con la economía local, con comunidades sostenibles y sobre todo con el tema que ahora nos reúne, que es con la gestión integral de riesgos y con los instrumentos vinculados a esta y al ordenamiento del territorio. La siguiente, por favor. Después tenemos términos ya meramente hablando de la estrategia de lo que es este instrumento de política nacional en materia de ordenamiento territorial, cómo se concibe desde su estrategia los instrumentos de gestión integral de riesgos. Se prevé que para el año 2040 en México se habrá fortalecido la capacidad de adaptación a los riesgos de desastre relacionados con fenómenos naturales de origen hidrometeorológico y geológico de tal forma que todos los municipios cuenten con instrumentos de ordenamiento territorial con componentes de gestión integral de riesgos. Y también las políticas de ordenamiento territorial incorporen medidas relativas a la atención al cambio climático. La siguiente, por favor. Entre los objetivos prioritarios y los ejes que conforman esta estrategia, que son tres, tenemos en primer lugar, aquí no se menciona, el de estructura territorial, después tenemos el de desarrollo territorial y como tercer eje, el de gobernanza territorial. Derivados del segundo eje, tenemos como objetivos prioritarios recuperar, cuidar y usar de manera sostenible los ecosistemas, precisamente por su vinculación hacia el que su descuido generan muchos riesgos en lo que es el territorio y en los asentamientos humanos. De la misma manera, el promover acciones ante los efectos ocasionados por el cambio climático y otros fenómenos naturales que impliquen un riesgo para la población. Desde el eje 3 de gobernanza territorial se busca conformar espacios de diálogo, coordinación y concertación, así como también orientar programas sectoriales, regionales y especiales con los instrumentos de planeación territorial de los diferentes órdenes de gobierno. La siguiente, por favor. Ahora, de manera muy breve, hablaría del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La siguiente. Este tiene 6 objetivos prioritarios. El primero se refiere a impulsar un modelo de desarrollo territorial equilibrado y sostenible. Nos referimos prácticamente a las regiones del país, a sus sistemas urbanos rurales, y también en lo que se refiere a lo que es el segundo objetivo, que busca el desarrollo integral de estos y de las zonas metropolitanas como una segunda escala de planeación territorial o de unidad territorial en lo que es la superficie de nuestro país. Luego, en el tercer objetivo, se considera a las ciudades sostenibles, ordenadas y equitativas que reduzcan las desigualdades socioespaciales en los asentamientos humanos como una tercera escala territorial de intervención. Luego está el promover las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible del sector agrario, las comunidades rurales e indígenas en el territorio, dada esta condición de nuestro país donde más de la mitad del país es considerada propiedad social. Es prácticamente, se calcula que el 55% del territorio nacional es propiedad social, por lo cual es indispensable entender, valorar y trabajar en todo lo que es el sector agrario y las comunidades rurales indígenas de nuestro territorio nacional, dada la vinculación que tienen con el resto del territorio y la importancia que tienen por sí mismas. Después está como quinto objetivo prioritario el promover e impulsar un hábitat integral para la población en la política de vivienda adecuada. Por otra parte está la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y sus habitantes. Este último objetivo es de los más relevantes, no solo porque se toman en cuenta elementos ambientales, sino que también se toma en cuenta el fortalecimiento de la capacidad del territorio, de la población, para poder atender sobre todo los fenómenos naturales que pueden generar un desastre en él y también las condiciones o los fenómenos derivados del cambio climático. La siguiente, por favor. En ese sentido, se tiene como estrategia, y por poner un ejemplo, estrategia prioritaria 6.5, la cual
promueve la política territorial de gestión integral de riesgo y la dirige a la prevención, mitigación, adaptación y recuperación del territorio y sus habitantes ante fenómenos perturbadores que incremente las capacidades adaptativas de la sociedad en el territorio. Por poner algunas acciones puntuales, se considera el incorporar la gestión integral de riesgos en la planeación del ordenamiento del territorio y del desarrollo urbano para la prevención, mitigación, adaptación y recuperación del territorio y sus habitantes. Luego está el impulsar la inclusión de la gestión integral de riesgos en los estudios de impacto territorial, en los que se definan medidas de prevención, mitigación y adaptación y recuperación. Perdón, aquí hay una persona que manda un mensaje e indica que no se escucha. No sé si es el caso de ella o de las demás personas. Se escucha correctamente, doctor. Ok, muchas gracias. Bien, continúo y se menciona el incorporar la gestión integral de riesgos en el sistema de información territorial y urbano para su aprovechamiento en la toma de decisiones, así como difundir la información sobre la gestión integral de riesgos entre la población a fin de establecer las medidas ante diferentes riesgos. De manera similar, se busca promover convenios con la academia para la capacitación de servidores públicos sobre temas de prevención, mitigación, adaptación y reconstrucción, tal y como es el caso de este curso que en este momento se está dando. De manera similar, se busca propiciar la coordinación y el intercambio de información, buenas prácticas y experiencias ante los riesgos de origen natural y antropogénico. Y por poner un ejemplo más de acción puntual en materia de gestión integral de riesgos vinculada con el ordenamiento del territorio, se promueve dentro de la política, la gestión integral de riesgos dentro de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a través de los institutos de planeación, observatorios ciudadanos, consejos participativos, instituciones académicas y con la ciudadanía. Incluso platicaba recientemente con el doctor Enrique Guevara sobre tener y reforzar este intercambio de información y generar incluso un curso de capacitación con los institutos de planeación municipal del país. La siguiente, por favor. Ahora ya pasaríamos a la segunda parte de la presentación, la que de alguna manera muestra cómo esto que se ha mencionado a nivel de política se ha ido materializando y se ha ido avanzando con ella en materia de ordenamiento territorial e, insisto, desde la perspectiva, desde el enfoque de la gestión integral de riesgos. La siguiente, por favor. En ese sentido, bueno, en primer lugar, tuvimos la publicación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial en el año 2021, pero bueno, como en el momento en el que se realizó y se empezó a gestionar fue en el 2020, es que parte de ese momento hacia el 2040 para que sea el periodo de su implementación. Y después, un año después, en el año 2021, bueno, no, en realidad no fue un año después, fueron un par de meses después, se publica lo que es el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que mencionaba previamente. Después tenemos también como avance e implementación de esta política la realización de programas de ordenamiento territorial. Por poner solo algunos ejemplos, tenemos el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que desde nuestra perspectiva es de los más claros ejemplos donde se transversalizó lo que es el enfoque de cuenca y la gestión integral de riesgos, tomando en cuenta la condición del territorio tabasqueño, donde el 55% de su territorio es un territorio susceptible a inundaciones. Incluso se identificaba un ciclo de más o menos 5 años y medio donde se tenía en promedio la presencia de lluvias extraordinarias que generaban una gran cantidad de inundaciones, pero eso también por la naturaleza del territorio, dada la convergencia de una gran cantidad de cuencas en él. Y a esto pues se identificó la imperiosa necesidad de que si se iba a planear el territorio, además de tener esta perspectiva de gestión integral de riesgos, hubiera un enfoque de cuenca. Era indispensable entender cuál era el movimiento, cuál era el movimiento de las aguas, de las corrientes, de los cuerpos de agua, las zonas tendientes a inundarse. Para ello, incluso se tuvo
que entender, por poner tres ejemplos, el sistema de ríos, el sistema de presas del río Grijalva de la mano con la Compañía Federal de Electricidad, y también se tuvo que entender la condición de las cuencas desde Chiapas y en algunos casos incluso por la lógica, el funcionamiento de estas cuencas, incluso desde Guatemala, dado que las cuencas no respetan límites político-administrativos. Situación similar se dio en la realización de los 17 programas municipales que conforman el Estado. En ellos también se tuvo una perspectiva de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, tomando en cuenta este enfoque de cuenca y de gestión integral de riesgo. Luego, por poner un ejemplo más, en una circunstancia similar, están los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de Baja California Sur, en los cuales es tal la dimensión de los municipios y tal la proporción de sus asentamientos humanos que representan prácticamente el 1% de la superficie de los municipios, y hay algunos casos extremos como el municipio de Mulegé, donde representan la milésima parte de su superficie en proporción lo que son sus asentamientos humanos, motivo por el cual es indispensable conocer la condición, la fisiografía, la fisiología del resto de su territorio. La siguiente, por favor. Y reitero, esto por mencionar simplemente algunos ejemplos de los programas que se han desarrollado en estos 5 años. Después tenemos en términos de gobernanza que se reinstala el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se prevé al inicio de esta administración, por la importancia que se le da a la gestión integral de riesgos, que se incorpore como un miembro permanente la Coordinación Nacional de Protección Civil, incluso teniendo como suplente en algunas de las sesiones a el Centro Nacional de Prevención de Desastres a través del ingeniero Enrique Guevara. Después tenemos la conformación de un grupo de trabajo de seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Y un tema muy importante de este grupo de trabajo para la implementación, este seguimiento y esta evaluación de esta Estrategia Nacional, que recordarán, no se acota a este periodo de gobierno, sino está previsto para 20 años, el que tenga precisamente por ese motivo una representación mayoritaria de los sectores de la sociedad, de la academia, de organismos de la sociedad civil, de grupos gremiales, de asociaciones civiles, de tal forma que aunque haya un cambio de gobierno federal, se tenga continuidad en la implementación, en la valoración de lo que son estas políticas, sus acciones y sus proyectos vinculados a esta política. Asimismo, se ha promovido la composición, la instalación y la operación de los 32 consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano o similares, porque a veces las leyes estatales en la materia modifican un poquito los nombres, pero todas ellas tienen consejos estatales de representación en esta materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Y dentro de esta promoción de lo que son los consejos estatales, se busca que en todos ellos estén los responsables en materia de protección civil, de gestión integral de riesgos de los estados, justo para que puedan coadyuvar en el ordenamiento del territorio de cada una de las 32 entidades federativas. La siguiente, por favor. También una de las atribuciones recientes de las... Y digo recientes porque se tiene apenas a partir de la publicación de la, ya no tan nueva, pero no tan vieja como otras leyes generales, de nuestra Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que se aprueba a finales del año 2016, y es hasta esta administración cuando ya se empiezan a materializar las normas oficiales mexicanas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y está la importancia que le damos a la gestión integral de riesgos, que de las 8 que se están trabajando en la Secretaría, 3 de ellas están directamente vinculadas a la gestión integral de riesgos. Por mencionarlas, tenemos en primer lugar el proyecto de que en realidad ya no es proyecto, ya es una norma oficial mexicana aprobada, y que en este caso se está esperando que en los próximos días, no creo que pase de un mes, se esté publicando, relativa al fortalecimiento del sistema territorial ante amenazas naturales y por el cambio climático, dirigida
a definir lineamientos que puedan contribuir al desarrollo de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del país y, por poner un ejemplo, fortalecer esta capacidad del sistema territorial ante estas amenazas naturales, como ya se mencionan, por el cambio climático, desde los instrumentos del ordenamiento de su territorio. Por otro lado, está un proyecto de norma oficial mexicana en materia de gestión integral de riesgos dirigida a lo que son las zonas no urbanizables de lo que es el territorio de las demarcaciones político-administrativas, y después un proyecto de norma oficial mexicana que busca homologar contenidos para elaborar programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que, como iremos viendo más adelante, consideran como eje transversal la gestión integral de riesgos y el cambio climático, pero además consideran también de manera importante el ordenamiento ecológico como un eje transversal y ya prácticamente integrado a lo que es el ordenamiento del territorio. Después, como una experiencia de intercambio internacional, con el país de El Salvador, se compartió la experiencia y la práctica que consideramos bastante favorable de lo que fue la incorporación de la gestión integral de riesgo de desastres en los procesos de ordenamiento territorial, compartiendo la experiencia del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tabasco. La siguiente, por favor. Un elemento bien importante de atención inmediata a territorios en circunstancia de desastre fueron los análisis de aptitud territorial emergentes que empezamos a realizar a lo largo de estos 5 años en diferentes circunstancias y ante diferentes fenómenos que fueron azotando el país. En este sentido, tenemos el caso de Tabasco, donde se hizo un análisis de aptitud territorial de manera inmediata y previa a que se desarrollaran estos programas para poder determinar más adelante las condiciones de los diferentes asentamientos humanos, tanto urbanos como rurales. Ya lo mencionaré. Es el caso también de Oaxaca, en donde sobre todo en la zona del Istmo, por las afectaciones del sismo de 1917, se hace un análisis de aptitud territorial modelado, diseñado, acotado a lo que es, en este caso, los sismos como el principal fenómeno geológico que afecta a este territorio. En términos, por ejemplo, de huracanes, tenemos los casos de Nayarit, de Los Cabos y recientemente el de Acapulco, en donde por estas afectaciones del huracán o de diferentes huracanes que azotaron en ellos, fueron afectados, y en consecuencia, a partir de estos análisis de aptitud territorial emergentes, se determina en dónde sí puede haber asentamientos humanos y por consecuencia los que existen pueden mantenerse o considerarse en algunos casos como zona de crecimiento para que puedan en algunas otras situaciones reubicarse los que están en una situación de riesgo extremo. También este análisis de aptitud territorial nos ayuda a determinar en dónde no puede haber asentamientos humanos y por consecuencia debe de haber reubicaciones o prohibiciones para futuros asentamientos humanos. Y finalmente se determina por la condición o el nivel de riesgo que se identifica en el territorio, en donde no debe de haber asentamientos humanos, pero el territorio presenta condiciones de susceptibilidad para implementar en él medidas de adaptación o mitigación. Por poner un ejemplo, más adelante veremos el caso de Acapulco. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen lo que es la trayectoria del huracán Otis en el estado de Guerrero y cómo esta onda se va expandiendo en términos de la afectación a lo largo del recorrido del huracán. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver ya un análisis que se realiza en términos de aptitud territorial, en donde en 5 categorías, desde la que va en un tono color verde a la que está en un tono gris, se identifican las condiciones de aptitud territorial para que pueda o no haber asentamientos humanos. En estas 5 categorías, desde una muy alta, alta, media, baja y definitivamente sin aptitud para asentamientos humanos en lo que es el territorio del estado de Guerrero, partiendo
de lo que fue esta experiencia del huracán Otis, pero incluso no solo tomando en cuenta el fenómeno del huracán, sino también otras condiciones del territorio dentro de este análisis de aptitud territorial para que pueda o no haber asentamientos humanos. También como referencia y para ver la proporción, en la parte baja, en la parte sur, se puede identificar la zona metropolitana de Acapulco, sobre todo compuesta por el municipio de Acapulco y de Coyuca de Benítez. La siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver ya un zoom de lo que mostraba hace un momento, en donde tenemos esta zona metropolitana de Coyuca de Benítez y de Acapulco, en donde en ella, en lo que es este asurado, este cuadriculado, podemos identificar la presencia de lo que son los asentamientos humanos que se tienen en esta zona metropolitana y sobre todo con esta línea roja por donde estoy pasando el cursor, la zona de análisis a escala local que se tuvo en la zona metropolitana de Acapulco. La siguiente, por favor. En este caso podemos ver, si siguen mi cursor, lo que es la bahía de Acapulco y con estos tonos verdes, pasando de esta gama de un verde intenso a un amarillo, en donde el amarillo es la susceptibilidad media para que haya asentamientos humanos y el naranja es la baja y en este caso el gris es la nula para que pudiera haber asentamientos humanos. La condición en la que se encuentra no solo la bahía de Acapulco, sino incluso lo que es la zona de Acapulco Diamante, en el sentido de que si se dan cuenta, donde estoy pasando el cursor, que probablemente es una trayectoria de unos 30 kilómetros, si no es que un poco más, de Acapulco Diamante, vemos estos tonos grises. En la parte norte, por donde estoy pasando el cursor, está la laguna de Tres Palos, pero como al momento de hacer el análisis de aptitud territorial se consideran variables de cambio climático, podemos identificar, por donde estoy pasando el cursor, en este tono gris y en este otro, zonas que tienen 3 metros sobre el nivel del mar. 3 metros sobre el nivel del mar que se calcula que para el año 2050 pudieran estar cubiertas por la elevación del nivel del mar. Por lo tanto, son de las zonas que se identifican al momento de ya tener asentamientos humanos, ya tener desarrollos turísticos necesarias o en las cuales es importante, necesario, el que se apliquen medidas de adaptación ante esta condición de elevación del nivel del mar para evitar las afectaciones que a lo largo de los próximos 26 años se extendrán progresivamente con esta elevación del nivel del mar y que poco a poco estarán incluso entrando en contacto con lo que es la laguna de Tres Palos en la parte de atrás. La siguiente, por favor. Bien, otro de los temas también para nosotros sumamente relevantes es un proyecto legislativo y un proyecto de lineamientos integrados con apoyo de la Comunidad Europea, en específico Euroclima, que es un consorcio de agencias de desarrollo de diferentes países de Europa. Se determina que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo nos apoye en dos proyectos. Uno, en consolidar un proyecto que ya traemos con un financiamiento inicial del Banco Interamericano de Desarrollo de una ley general de ordenamiento territorial que integra las dimensiones del desarrollo urbano y del ordenamiento ecológico en un solo instrumento de planeación. Incluso esto lo estamos trabajando también de la mano con Semarnat. Hay un visto bueno, un aval de los secretarios, en este caso de la secretaria Albores, del secretario Meyer, de los subsecretarios también correspondientes en la materia, que es el caso del subsecretario de Política y Planeación Ambiental, Iván Rico, y de la subsecretaria, la doctora Edna Vega, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la SEDATU, hace esta posibilidad de hacer este proyecto de integración de lo que son las dimensiones que ordenan el territorio en el país, que se trabajan en lo actualmente por separado y que se buscaría que pudieran estar en un solo instrumento de planeación. De tal forma que esta ley general promueva el que a partir de 5 ejes transversales se tenga este solo instrumento de planeación del territorio y donde estos 5 ejes transversales son el de derechos humanos,
el de participación social. Es imprescindible la participación social en todo lo que es la planeación y en todas sus etapas, desde su diagnóstico, desde su estrategia hasta su implementación y de manera permanente en lo que sería la ejecución e implementación de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Lo que he venido diciendo de manera recurrente, que es el eje de gestión integral de riesgo de desastre y de cambio climático, así como también el enfoque de cuenca y en algunas zonas, bueno, muchas del país, también el enfoque de acuífero. Lo vivimos muchas de las personas que habitamos la zona metropolitana del Valle de México, la zona, gran parte del territorio de Nuevo León, gran parte del territorio de la zona metropolitana de La Laguna, en donde la condición de los acuíferos es importantísima, valorarla, no contaminarla, no afectarla, no sobreexplotarla. Y por otro lado, también sumamente importante el considerar el género y la inclusión como un elemento transversal en el desarrollo de los programas. La siguiente, por favor. Eh, Otro elemento a considerar son lineamientos técnicos para elaborar un instrumento de ordenamiento del territorio que integre estas dimensiones que he mencionado. Es decir, por un lado, ya se ha hablado de la ley, pero por otro lado, de generar estos lineamientos para determinar, ayudar, orientar cómo elaborar un instrumento integrado, dado que tradicionalmente a lo largo por lo menos de los últimos 30 años, se han hecho por separado, tanto el ordenamiento ecológico como el desarrollo urbano. Entonces, esto la verdad es que lo llevamos trabajando unos 2 años y ha sido sumamente complejo porque incluso hablar de uso de suelo desde la perspectiva del desarrollo urbano con respecto a la perspectiva del ordenamiento ecológico son dos cosas distintas. Y el manejarlo en un instrumento de manera integrada representa, obliga a tener un solo concepto para el manejo de términos como este. Y como ese, yo diría, hay como 15 o 20 sumamente importantes, imprescindibles y determinantes que deben de homologarse y si no de homologarse, por lo menos de redefinir para que con un instrumento integrado no haya lugar a dudas a cómo debe aplicar ese término, sobre todo si va a tener una condición de aplicación normativa. Les voy a pasar en este momento a través del chat un enlace para que puedan descargar un documento que tiene que ver justamente con estos dos avances importantes que se tienen de la Ley General de Ordenamiento Territorial y de lo relativo a estos lineamientos. Siguen en proceso, esperamos y tenemos contemplado heredarlo a la próxima administración y si es el caso, en lo que son los primeros meses de este próximo, ya muy próximo nuevo gobierno federal, pudiera estarse concretando. La siguiente, por favor. Bien, ya prácticamente para cerrar o acercarme al cierre de la presentación, lo que se busca a manera de visión de esta política nacional de ordenamiento territorial y lo que venimos implementando con ella es que con la incorporación de la gestión integral de riesgo en ella, se incluye la prevención, la mitigación, la adaptación y la recuperación del territorio y sus habitantes ante fenómenos perturbadores, de tal manera que se incrementen las capacidades adaptativas de la población y el territorio. La siguiente, por favor. Y bueno, ya con esta lámina cerraría. Agradecería muchísimo su atención y compartiría esta idea que es la que nos ha impulsado no solo al diseño de lo que es esta política nacional de ordenamiento territorial a través de los instrumentos que he mencionado, sino también a su implementación, que es el buscar, el promover un territorio más humano, más justo y ordenado. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.